quiero que reflexionemos sobre algo que el Señor nos dice, pero que muchas veces no recordamos, no valoramos o no terminamos de creer. Y es la visión que Él tiene acerca de nosotros y la que nosotros debemos, por fe, asumir, vivir, disfrutar, cultivar y no permitir que se deteriore. Esta visión que nos transmite en Primera de Pedro capítulo 2. Este capítulo, Primera de Pedro, debe a nosotros aclararnos quiénes somos ante Dios y cómo cuidar lo que somos ante Dios. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 5, diversas enseñanzas y examinar, por supuesto, hasta qué punto me la he creído, hasta qué punto me había enterado o hasta qué punto estoy cuidando lo que el Señor ha puesto en nosotros. Dice Primera de Pedro 2, desde el versículo 5, lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a detenernos primero en ese versículo. El Señor nos llama a nosotros, como piedras vivas, a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, lo que quiere decir que en nosotros se tiene que formar, se tiene que levantar la identidad santa del Señor, la santa identidad de Jesucristo aquí en la tierra, porque si nosotros decimos, pero es que la santidad es muy fácil vivirla en el cielo donde todo es perfecto, ¿cómo vivirla en la tierra? Para eso, Dios hecho hombre vivió aquí sin pecado, para que no quede ahora excusa y para que por medio de saber qué hacía Él, que era vivir en comunión con el Espíritu Santo, vivir agradando al Padre todos los días y sobre todo también para sustentar que no hubiera error ni interpretación humana en qué es hacer el bien, porque a veces nosotros nos equivocamos porque actuamos conforme a nuestro entendimiento humano, que es lo que es bueno. Para eso, entonces, dependo de la palabra. El Señor Jesús, aún de pequeño, ya era un sabio. Siendo un niño, era un sabio conocedor de la palabra. Él sabía los estatutos y los ponía por práctica. Eso me impide a mí, como decía hace un rato, pecar haciendo el bien, pero desde mi perspectiva humana. Yo, en muchos sentidos, pequé muchísimo. A veces porque sabía que algo era malo y lo hacía, pero a veces porque creía que algo era correcto, apropiado, noble, pero cuando lo pongo frente a la palabra de Dios me doy cuenta que estaba equivocado. Esto por lo menos en el plano sentimental, les confieso que en un tiempo antes de recibir a Cristo, hasta yo llegué a vivir un concubinato porque yo pensaba que era lo correcto. Y para mí parecía muy noble, qué bonito esta pareja que está tratando de hacer algo con su vida, hombre, mujer, levantando algo sin casarse porque están viendo si hay un futuro. Completamente noble según mi entendimiento humano, pero a la luz de la palabra de Dios estaba yo equivocado. Cuando nosotros comenzamos a edificarnos como casa espiritual y sacerdocio santo, nuestro manual cambia por completo. Y ahora es lo que Dios dice, lo que nosotros tomamos como ley, como estilo de vida, como práctica diaria. Sigue diciendo más adelante la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, algo acerca de nosotros. Aquí les confieso que me salté los versículos 6, 7 y 8 y no me agradó mucho porque es cuando habla de Jesucristo. Pero como vamos a hacer este énfasis en lo que el Señor quiere hacer en nosotros, yo les sugiero que luego leamos ya en privado lo que dice acerca de Jesucristo en el versículo 6, en el 7 y también en el 8. Sin embargo, no es que no vamos a exaltar a Cristo en este tema porque los demás versículos siguen hablando de quién es Él para nosotros y sobre todo honrando lo que Él quiere para nosotros. Entonces decimos con nuestras vidas quién Él es. Dicen los versículos 9, 10 y 11 lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos trasladó, porque cuando nos llamó estábamos en las tinieblas.
Estamos en unas tinieblas donde estábamos cómodos y donde nosotros nos acomodamos. Claro que nacimos en un mundo de tinieblas, pero no hacíamos como mucho esfuerzo por salir de allí. Por bastante tiempo estuvimos allí viviendo los hábitos de las tinieblas. Sin embargo, llegando a un punto donde comprendimos por medio del dolor, de la aflicción, de la duda filosófica o de cualquier conducto que estábamos errados. Y en esa incertidumbre Él nos llama a su luz admirable, a su verdad. Estamos en la luz porque Él nos trasladó, porque Él nos libró de esa oscuridad que como cierre lamentable tenía la condenación eterna. Así que si debemos exaltar a Cristo, aquí está, en el hecho de que Él nos llamó para que otros también sean llamados, porque Él nos llama y usa a seres humanos con el mensaje de su verdad, su evangelio, para ser trasladados. Nosotros somos especiales para Dios. No nacimos siendo pueblo. Esto no viene así como la sangre azul, como se habla en la realeza, en los reinos humanos. Nosotros tuvimos que ser adoptados, tuvimos que ser comprados por medio de la sangre de Cristo, en un proceso dolorosísimo, en lo que es el sacrificio del Señor, en lo que fue su calvario. Por eso nosotros tenemos que vivir conforme a esa nueva identidad. Nosotros podemos darnos por enterados, pero estamos sosteniéndonos sobre eso, estamos levantándonos sobre eso y a la vez descansando sobre eso. Vamos a hablar primero de lo que es descansar en esto. Nosotros somos tesoros subestimados. Somos tesoros para el Señor, pero no estimados por el mundo, porque las costumbres del mundo no van conformes al reino de los cielos y por eso somos subestimados y nuestra palabra es subestimada y por eso esas palabras como beatos, aburridos, reprimidos son propias de un mundo que no ve en esta palabra la verdad que nos libera a nosotros de las mismas cosas que nos hacen sufrir. Que no hacen sufrir solo al cristiano, hacen sufrir al ateo, al agnóstico, al deísta, al quien sea. Nos hace sufrir. Nosotros tenemos este mensaje que es tesoro, siendo nosotros tesoros y no somos estimados por esto. Y a veces, ¿qué pasa? Dejamos que eso nos agobie. Nosotros estamos dejando que la opinión, el juicio del mundo vaya por encima de esta verdad que somos linaje escogido, de que somos la buena noticia, porque somos portadores de la buena noticia. Pero al anunciar esa buena noticia, nosotros nos convertimos también en bendición, en buena noticia, en buena nueva, para los que en un momento dado por nuestra palabra creerán y también para juicio para los que no creen. Entonces, en ese sentido, compañeros, tenemos que no solo no dejarnos apabullar por la sentencia del mundo, sino también hacer la diferencia delante de ellos, precisamente porque creen que soy subestimado, porque me están subestimando, no solamente voy a sostenerme, sino que no voy a poner en práctica sus costumbres. Si yo pongo en práctica las costumbres del mundo, estoy reivindicando lo que dice el mundo acerca de mí, de que estoy equivocado. Por eso es que en el versículo 11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En nosotros hay una lucha, no solo porque hay apetito, sino también porque hay esa voz que es la voz del mundo que ha penetrado nuestra alma diciendo, ves, no te pierdas de eso, no dejes de hacer esto, mira que te estás perdiendo la vida. Y por eso el versículo 12 también nos dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Claro, si somos especiales tenemos que actuar como especiales. Si somos llamados por el único que puede ser considerado bueno, que es Dios, porque solo Dios es bueno, entonces por justicia tenemos que hacer sus buenas obras. Dentro de esto, dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Saber mostrar la honra, el amor, al ser humano. El temor solo a Dios yo debo temer. Solo a Dios yo debo reverenciar, solo ante Dios yo me tengo que inclinar, postrar, no rendirme ante nadie, pero no por eso ser jactancioso ni respetuoso, por eso tengo que honrar a las personas, amar y dentro de eso amar a toda persona, a todo pecador. Sí, hay que amar a los homosexuales, sí, hay que amar a los homosexuales, hay que amar a los drogadictos, sí, hay que amar a los drogadictos, hay que amar a los delincuentes, sí, hay que amarlos. Y por amor a ellos yo les digo la verdad, esta no es su vida. Como decía yo cuando estaba trabajando con la cárcel de Penonomé, con mucho respeto le decía a los presidiarios, a los que me daban a mí para abordarlo, ustedes están aquí porque se equivocaron, porque Dios no los hizo para esto.
Dios no diseñó a nadie para estar en una cárcel. Dios no diseñó a nadie para estar preso en el pecado. Así que como ustedes creyeron una mentira, ahora van a vivir conforme a la verdad. No hubo respuesta adversa, el Señor me respaldó porque decirle a unos presidiarios, ustedes son una partida equivocados, pero ahora van a vivir conforme a la verdad, podía enojar, pero gracias a Dios y la gracia que le da a uno, aquí estoy vivo, sano y con muchos amigos ahí dentro de ese centro penitenciario. Si regreso allá, espero no verlos a los mismos, que hayan cumplido su condena y tengan una nueva vida. Pero si algunos están todavía ahí, en ellos yo tengo mucha estima, los amé como hermanos y los llevé a la honra al Señor. Honrar a las autoridades, por supuesto. Estamos viviendo en tiempos donde está deshonrando mucho a la autoridad. Seamos cuidadosos en nuestro lenguaje. Sí sabemos que se están equivocando, pero honrándolos, más bien ser la voz que aconseja, recomienda, exhorta, no oculta la verdad. Tenemos que ser parte integral de nuestra sociedad, sin esos epítetos, sin esos insultos, sin esas caricaturas, sin esas burlas tan nefastas que deshonran no solo al que yo me refiero, sino me deshonra a mí al decirlas. La segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, en el versículo 20 específicamente, el Señor nos da un título muy importante y que a veces no lo creemos o por temor o por razones varias no lo ejercemos. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra. Nuestras casas son embajadas entonces. Por eso también es muy importante en nuestros hogares fomentar ese temor al Señor, que el lenguaje entre los habitantes de la casa sea representativo del lenguaje que tendría Cristo estando en nuestras barriadas actualmente ya. Nuestras casas son embajadas porque es donde residen los embajadores. ¿Qué se hace en esta casa? ¿Qué se omite? ¿Qué se escatima? ¿Qué se aporta? Todos nuestros hábitos deben ser conformes a nuestra condición de representantes de Cristo. ¿Somos tesoros subestimados por el mundo? Sí. Ahora la pregunta, ¿somos subestimados por nosotros mismos? ¿Estoy viviendo conforme a que soy especial para el Señor y que por eso tengo que edificarme? ¿Tengo que seguir formándome? Porque la edificación se da a través de la palabra y la oración. Gracias a ustedes porque están escuchando la palabra y, ¿cómo les podría decir? Edifíquense si veo que están aquí conectados. O sea, se lo puedo decir como exhortación, como amor, no como reclamo, no con molestia. ¿Cuándo van a edificarse si cada mañana están aquí? Si están buscando al Señor en los tiempos de oración, cuando hacemos las reuniones extraordinarias también, nuestras vigilias, están allí. Aprovecho para darles gracias por seguir edificándose. Ustedes, volviendo al primer versículo que estudiamos, de 1 Pedro capítulo 2, el versículo 5, son piedras vivas. Están llamados a ser casa espiritual y sacerdocio santo, para entonces que sus oraciones, su corazón, lo que le entreguen al Señor sea algo aceptable a Dios. Por medio de Jesucristo somos aceptables a Dios porque Él va formando en nosotros su carácter. Por eso, no nos preocupemos si somos tesoros subestimados. Simplemente que para las tinieblas la luz es como extraña, incómoda, irritante. Así como para nuestros ojos en la oscuridad cuando ven la primera lucecita, ¿qué hace? Se irrita. De hecho nos disgusta ver la primera luz cuando se enciende el primer bombillo de la mañana. Así el alma que está en tinieblas se irrita, se molesta o se asusta con la luz que está en nosotros. No nos sentamos subestimados y si somos subestimados, véanlo como parte de la naturaleza de ser luz en un lugar donde la oscuridad tiene una corona, tiene un trono. Bien, nosotros al contrario, tengamos otro sentir y recuerden que el pecado tiene un trono en la tentación. Para que el pecado no tenga dónde sentarse, resistamos a la tentación y que por medio de la oración, la confesión, la tentación cada día sea tan débil que en vez de trono termine siendo luego un banquillo y luego una nada donde el pecado no pueda sentarse. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por este tema, gracias por la enseñanza de hoy donde tú nos quieres recordar, tú nos llamaste a nosotros para ser solicitantes de milagros y milagros y milagros. Tal vez ahí fallamos porque pensamos que ser cristiano es tener acceso para poder pedir más, cuando más bien tú nos dices que es para ser edificados, ser levantados, derribar de nosotros la naturaleza de Adán y levantarla de Cristo. Ser cristiano es tener el acceso y la bendición de convertirnos en lo que tú quieres que seamos. Luz, esperanza en medio de un mundo de oscuridad
y de malas noticias, o de esperanzas humanas que son perecederas, esperanza en los políticos, esperanzas en los avatares, en las cosas que vengan del mundo, la fortuna. Nosotros no somos personas que se esperanzan en la fortuna, sino en la bendición, en la obra milagrosa del Señor, y eso debemos llevar a las personas. Gracias por recordarnos quiénes somos, porque el mundo quiere que lo olvidemos, y gracias porque hoy tú nos llamas a que sigamos edificando, sigamos limpiando, sigamos levantando y sigamos librándonos las costumbres del mundo. Hoy te bendecimos nuevamente y te damos gracias por tu palabra. Amén.